Si se trata de la última información en cuanto a salud y nutrición, quédate con nosotros. Tu columna habla está a punto de comenzar. Presentado por tus quiroprácticos de Health Chiropractic Amor, con oficinas en Canóvanas, Ponce, Bayamón y Caguas. Escúchanos todos los sábados a las 9 de la mañana en Inspira 88.1. Bienvenidos a una edición más de Tu Columna Habla. Somos la familia Health Chiropractic and More, que vamos a estar hoy impartiendo una información muy valiosa. Como siempre nos acompañan los doctores Jorge Yarot y también Alexis Valentín. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Saludos. Saludos. Bien contenta porque el tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver mucho con las vértebras, por supuesto, que es el expertise de nuestros quiroprácticos aquí, pero cuando esas vértebras se desplazan para un lado y otro, tienen unos nombres. Y hoy vamos a aprender la diferencia de qué es lo que está ocurriendo cuando una vértebra se desplaza y cómo corregirla. ¿Cómo se llama ese concepto? Porque la palabra es un poquito complicada. Se llama espondilolistesis. ¿Okay? Imagínate esto. Muchas personas que a lo mejor no están escuchando dicen, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y a lo mejor es algo que usted piensa que a lo mejor nunca tendrá, o a lo mejor tú dices, eso es lo que está. Eso es lo que significa. Eso es lo que está en mi reporte de placas que no sabía que era, ¿verdad? Y por eso es que traemos este tema, porque es algo que a lo mejor es más frecuente de lo que usted se imagina, por amor ustedes de no saberlo, a lo mejor lo puede tener también. Y cómo nosotros sabemos cómo este paciente padece de este tipo de condición, ¿verdad? Porque es una condición, es un diagnóstico que se presenta y como dice el doctor Yarón, en muchas de las ocasiones nosotros vemos el reporte de resultados de esas radiografías y vemos esta palabra tan larga y a veces pues mientras usted entienda las palabras uno no se asusta, pero imagínese usted leyendo una palabra tan larga, espondilolistesis, y si le añaden los grados, si es grado 1, grado 2, grado 3, peor. Uno hace hasta aquí llegue. Pero ¿cómo usted llegó primero? Pues este paciente por lo general tiene los mismos síntomas, son bien parecidos. Eso es por eso es que la columna es tan complicada, ¿verdad? Y lo que es el sistema nervioso no es algo tan sencillo como que yo tengo unos síntomas de calambres en las piernas, adormecimiento, la sensación de ese quemazón. O sea, cuando dice los síntomas son parecidos a una problema de disco. Puede ser problemas de disco herniado, puede ser hasta de un músculo que esté presionando el nervio ciático, puede ser un true sciatic pain, ¿verdad? Puede sentirlo como espasmo. Puede ser hasta un mismo espasmo. Son síntomas que son bien similares, pero no podemos pensar que todos estos síntomas son simplemente un dolor ciático. Como, eso es el ciático que... Y ahí entonces cuando usted va, nos visita, que le enviamos a hacer esa radiografía, ves que el diagnóstico, ¿verdad? Ya el radiólogo pone esa palabra, pues ahí es que nosotros entramos en detalle que nosotros todavía podemos ayudar a estos pacientes. No cojan miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos totalmente capacitados, ¿verdad? Como dicho en todos los programas, somos los especialistas de la columna vertebral, somos los que nos encargamos de este tipo de condición y la sabemos trabajar muy bien y tenemos un gran equipo de doctores comprometidos en nuestras 4 oficinas para trabajar este tipo de problemas. Y espondilolistesis, como usted abrió el programa, es más bien un desplazamiento de una vértebra con relación a otra, ya sea hacia el frente, que se le conoce como antero, ¿verdad? De anterior, de anterolistesis, o puede ser hasta un desplazamiento posterior, que se llama retrolistesis, de backward, ¿no? Y de ahí hay diferentes tipos de espondilolistesis que vamos a estar dando muy buena información el día de hoy. Fuera del aire, me enseñaba el doctor Yarot una imagen donde vemos como una diferencia en lo que es espondilolisis y espondilolistesis. Sí. Si nos pudiera hacer la aclaración. Sí. ¿Cómo ocurre la espondilolistesis? Puede ser por una espondilisis, ¿verdad? Porque espondilolisis, porque lo que ocurre es que se fractura, ¿verdad? Esto es a causa de un trauma mayormente, ¿verdad? Ocurre una fractura, entonces ¿qué hace? Pues entonces esa vértebra se desplaza para adelante, ¿verdad? Esto puede ser algo, a lo mejor te caíste, te cayó algo encima, un accidente de carro, ¿sabes? ¿Un parto puede provocar una espondilolisis? No creo. No. Yo no diría pues que tendría que ser algo bien traumático. Un impacto es más bien fuerte. Un trauma, un accidente de carro que usted tampoco quizás es genético, nadie nace con esos partidos. Bueno, hay diferentes espondilolistesis que sí. Ese se llama el dysplastic espondilolistesis. Eso es más bien cuando es congenital. Sí, cuando ya la persona
¿verdad? Cuando estaba siendo creada, la vértebra no se terminó de fusionar completamente y ese pars, ¿verdad? Ese pars, pues no selló completamente con el cuerpo de la vértebra. Y ahí entonces, pues ya el paciente nace, ¿verdad? Con esa vértebra que no se completó, no se selló adecuadamente. Sí. Entonces, en la espondilolisis, que ya está esa vértebra partida, también hay unos síntomas muy parecidos a disco herniado. Sí, dolor. Sí, vas a tener esas molestias y ese es el problema, que muchas veces no llegan al diagnóstico correcto. ¿Verdad? ¿Cómo se diagnostica esto? Pues nosotros en nuestra oficina, aparte del historial que te vamos a hacer, ¿verdad? Se te va a mandar a hacer unas placas, ¿verdad? Porque en las placas podemos ver la imagen. Se puede también hacer un MRI de ser necesario más adelante, ¿verdad? Pero ahí vamos a poder ver eso, ¿verdad? Y medir bien el grado que está. Entonces poder determinar si realmente, ¿sabes? Cuál es el causante de tus dolores. Y no tener esa confusión que a lo mejor usted piensa que a lo mejor puede ser un disco, pero cuando realmente no lo es. Cuando ustedes hablan de grados, es la cantidad de desplazamiento hacia el frente. Sí. Ok. ¿Qué determina los grados? O sea, si yo llego a grado, si es de 1 a 5 y yo estoy en grado 4, ¿ya yo me tengo que operar? Bueno, si llega a grado 4, yo no creo que puedas visitarnos a nuestras oficinas. Why not? Porque sí, es que el dolor. Sí, es que ya la vértebra se ha desplazado a tal magnitud y por eso es que, ¿verdad? Nosotros en el Chiropractic and More, si nosotros nos tomamos bien a pecho lo que es hacer los estudios pertinentes, por eso enviamos a hacer radiografía a la mayoría de nuestros pacientes, porque no nos gusta adivinar con la salud de ninguno de los pacientes. Nosotros hemos visto casos y, ¿verdad? Son casos que también usted puede encontrar en internet, pero son casos que si usted va a un quiropráctico con un dolor bien fuerte, yo no tocaré a ese paciente hasta yo tener una radiografía, unas placas, porque se ha dado que hay pacientes que yo no sé ni a veces ni cómo están caminando cuando tienen una espondilolistesis ya grado 3. Wow. Yo sé que tengo un video, si me lo pueden ponchar, es el que se llama el ismic espondilolistesis. Ahí yo creo que hay unas imágenes que presentan lo de los grados. Normalmente la vértebra de arriba es la que se mide con la de abajo. Si esa vértebra se desplaza, la vértebra de la de abajo se divide en 3 partes. Yo no sé si ahí mito lo va a estar presentando. Mira, yo creo que por ahí viene. Lo dividen en 3 pedazos. Si la vértebra se desplaza y todavía queda en la primera tercera parte, pues ahí es grado 1, grado 2, grado 3. Por eso grado 4 es ya cuando se va por al frente de la vértebra. Grado 5 no existe, pues. Pero sí, grado 3, yo creo que ahí van. Ya mismo van a estar explicando, quiero que lo vean, porque es algo que el paciente puede tener unos dolores bien fuertes y lo que fácilmente pueden... mira, sí, cómo se va desplazando. Exacto. ¿Un impacto, un accidente puede provocar una espondilolistesis entonces? Sí, esa es la traumatic, correcto. Lo que es traumatic o la ismic, que es la que están presentando en el video, son más bien por fractura o por accidentes, traumas bien severos que la vértebra, ese pars, ¿verdad? Esa faceta se fractura y la vértebra comienza a desplazarse aún más. Y si usted no se ha cuidado, ¿verdad? Si es un paciente que no se mantiene activo, haciendo lo que son ejercicios, fortaleciendo el core, lo que es el área abdominal, pues todas estas cosas son contraindicatorias. ¿Por qué? Porque la vértebra puede, ¿verdad? Puede seguir desplazándose. Claro. Y más si usted desconoce del diagnóstico, que es lo que nosotros, ¿verdad? Nos matamos en cuestión de educar al paciente, porque si usted sabe el diagnóstico, yo estoy 100% seguro que el paciente va a tomar más precaución a la hora de sentarse, levantar una caja, cómo levantarla correcta. ¿Por qué? Porque ya en su subconsciente sabe que tengo una condición que debo estar más precavido, porque si no puede empeorar. Lo mismo pasa cuando usted ya recibe un diagnóstico de disco herniado, pues ya el paciente está un poco más a la defensiva, versus que si usted tiene uno de estos diagnósticos y tuvo el vecino ese de Harvard, que el doctor Yaro siempre menciona, pues no tenemos esas precauciones que deberíamos tener, porque ya nuestra espalda no va a ser igual que antes, no va a ser igual que del vecino que me está diciendo, eso es ciático. O sea, si no sabemos qué es, pues no sabemos cómo atacar el problema o cómo tener esas precauciones debidas para que eso no siga empeorando, y que pues si usted nos visita, pues podemos manejar esa condición de la mejor manera para que usted pueda mejorar su calidad de vida. Que una es lo vez más que está nos importa. ese desplazamiento,
pincha nervios también, por eso es el dolor. Ese es el dolor, exactamente. Ok, el dolor es por pinchar, igual que cuando está aplastadito el Y no el tan disco. solo el nervio, el cordón espinal. O sea, sí, totalmente, porque le está ejerciendo presión. Por eso digo que los síntomas pueden ser bien similares a que lo que es un disco herniado, porque el disco herniado es que el disco le ejerce presión al disco, o sea, al cordón espinal. En este caso, la vértebra misma, como se está desplazando, está cogiendo ese cordón espinal y lo está prácticamente estrangulando. No sé si lo está ejerciendo una presión tan hacia el frente que por eso es que el dolor es tan constante. No, y por eso no puede estar el paciente parado por mucho tiempo tampoco. Es uno de los síntomas, problemas al doblarse. Inclusive cuando tú ves esto, tú ves esa imagen, tú dices, muchas personas piensan que tienen que recurrir a cirugía de primera instancia y eso es eso es erróneo, ¿verdad? Al revés, se quiere uno evitar cirugía y la quiropráctica se ha encontrado, ¿verdad?, que ayuda a evitar esta cirugía. Obviamente, si ya está grado 4, pues, ¿sabes? Por eso es que se hacen estas evaluaciones. Ya ese paciente, para tú llegar a grado 4, eso no pasa de un día para otro. No, tampoco. eso es bien. Pero, o sea, que pudiéramos decir que esto puede crear un grado de discapacidad si la persona no se atiende. Claro. Sí, totalmente. Y adicional a eso, ¿verdad?, que de la espondilolistesis que más nosotros vemos en nuestra oficina, que es la degenerativa. Que es cuando pues el paciente ya entra a una edad que las vértebras han comenzado a crear esos desgastes, esas degeneraciones en las facetas. Pues la vértebra sigue corriendo hacia el frente, comienzan a ocluir el espacio por donde salen los nervios espinales, ¿no? Y de ahí entonces pues los síntomas también son fuertes. ¿Qué hacen entonces cuando llegaran a un grado 4? Una cirugía, ¿qué comprende una cirugía de espondilolistesis? Pues yo porque pensaría sé que de disco es ¿verdad? Reemplazar ese disco, no sé, pero sí, es más bien como una. Yo diría que tratar de fortalecer, ¿verdad?, esa área lumbar. Para que no siga ese desplazamiento de la vértebra. Claro. Y entonces, en el caso de la espondilolistesis, como quiera el disco se dañó. O sea, envuelve las dos. La espondilolistesis, el disco se va a afectar también o no necesariamente. Sí. Yo diría que sí, si es degenerativa se va a ver mucho afectado. Severamente afectado, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que está causando que entonces se eche para el frente la vértebra. Claro. Más que la vértebra cuando no está en su posición normal, ¿verdad? Acuérdate que el disco está lleno de agua, de líquido. Sí. Entonces, si eso está inestable, la vértebra está inestable, pues eso va a causar una compresión mayor, ¿verdad? Cualquier movimiento que haga o algo así te puede ver afectado. Claro, ok. Vamos a la aplicación, doctores. Ya tienen el diagnóstico, tienen la paciente, tiene grado 3. ¿Se revierte con la quiropráctica? ¿Se vira para atrás esa ¿verdad? Rotación o es un alivio solamente? Todo depende en qué grado, ¿verdad?, se encuentre esta espondilolistesis, pero nosotros como quiroprácticos pues, estamos totalmente entrenados a trabajar con este tipo de condición. Por lo menos existen terapias que nosotros las tenemos en nuestras oficinas, que es la terapia de flexion distraction. Eso ayuda mucho a crear ese espacio para que la vértebra pues, comience a liberarse, acomodarse, más bien. Es que estoy buscando una palabra, pero es más bien como que se vaya acomodando poco a poco y depende ese grado, pues los ajustes también son diferentes. No es que usted tiene esta condición, hay una vértebra que está un poco inestable, no es que nosotros vamos a estar haciéndole ajustes manuales, lo vamos a poner de lado al paciente, se van a hacer esos ajustes bruscos en este tipo pues, de pacientes. Son unos ajustes mucho más específicos para esta condición, pero lo que estamos buscando es lo mismo, que el sistema nervioso no esté con tanto estrés, ¿verdad? Que podamos liberar la mayor interferencia nerviosa, tanto como en el cordón espinal como los nervios paraespinales, y de ahí que el paciente comience a recuperarse, porque mientras menos presión tenga estos nervios, pues menos inflamación llega al área y menos los músculos van a estar más tensos, vas a tener menos espasmos musculares, el cuerpo va a comenzar a recuperarse mucho más rápido porque está sintiendo ese alivio, ¿no? ¿Ejercicios prohibidos para una paciente con espondilolistesis? ¿Los hay o...? Sí, definitivamente, ¿sabes? Cosas de alto impacto no se deben de evitar por completo. Ok. Y en el caso de la alimentación, que ustedes siempre dan un enfoque bien amplio en lo que ¿verdad? Los medicamentos, la comida, ¿tendrá algo que ver ya al ser desplazamiento? Pues no hay
yo digo que no hay ningún medicamento como claro. que usted tenga una condición, este medicamento es para esta condición específica, sino que se va a estar trabajando con lo que es antiinflamatorios, ¿no? Nosotros en nuestra oficina contamos con suplementos naturales que son buenos, que son, ¿verdad? Los únicos efectos secundarios es que se va a sentir mejor y que no vas a tener otros efectos secundarios que le afecten o el hígado o los riñones. Pero más bien lo que es la nutrición y los suplementos naturales van a ir más dirigidos a relajar, ¿verdad? Esa musculatura alrededor de toda esa área y a bajar la inflamación, porque mientras el nervio esté presionado, mientras ese cordón espinal esté siendo estresado, pues el cuerpo va a estar enviando ese mecanismo de defensa de inflamación para que usted no haga movimientos bruscos y se pueda lastimar. Claro. ¿Espondilolistesis puede ocurrir en cualquier vértebra? ¿O usualmente es en las lumbares? Puede ocurrir en las cervicales también. La más común abajo, en las lumbares. Pero puede ocurrir en cualquier área. En las cervicales. Porque si es por impacto, pues se puede partir en cualquier lugar. Sí. Y puedes tener espondilolistesis en varias vértebras. También. ¿También? Sí, sí. Eso tiene que ser un dolor bien fuerte. Yo he visto casos que en vez de, ¿verdad? Porque cuando uno tiene espondilolistesis, las vértebras están como si fuese una escalera. Cuando vean una radiografía, si la estamos viendo de lado, se supone que toda la parte posterior de la vértebra, todas las partes de atrás de la vértebra, no importa que usted esté o flexión o en extensión, ¿verdad? Que la columna haga así, se supone que todas las vértebras en la parte posterior estén alineadas. No importa el movimiento que usted está haciendo. Eso es el cuerpo como funciona. Que podemos trazar una línea. Correcto. Usted puede trazar una línea y que la vértebra de arriba, o sea, que la del medio está alineada con la de arriba y con la de abajo. Que así es que uno determina si uno tiene un desplazamiento. Nosotros hemos visto pacientes que tienen la vértebra de abajo desplazada, entonces la de abajo la tiene más desplazada. ¡Ay, Dios mío! Sí, ¡Qué dolor! Sí se puede ver ese caso que tengamos más de 2 vértebras en espondilolistesis, ya sea quizás una es por degenerativa, otros haya sido por un trauma, un accidente que usted tuvo en el pasado y ahora se mezclan dos. Sí. Dios mío, definitivamente la columna hay que cuidarla. Oye, y por eso es bien importante tener el diagnóstico correcto y por eso es que nosotros en Health Chiropractic and More 100% comprometidos, y yo sé que no todas las oficinas hacen esos estudios que nosotros hacemos ni envían a hacer las radiografías, pero nosotros, pues, como yo siempre digo, no adivinamos con la salud del paciente y antes de comenzar a hacerle un tratamiento, ¿verdad? Y que sea más individualizado, nosotros queremos saber de verdad cuál es el diagnóstico antes de nosotros comenzar con las recomendaciones. Ok, ya les pregunté que si uno puede tener una espondilolistesis en varias áreas de la columna, pero también puede ocurrir que tienes un disco herniado, más tienes una ciática, eso puede ocurrir, más tienes espondilolistesis. Estaba pensando en un caso que ayer mismo estábamos viendo, que ella es una señora, ¿verdad? Llega a nuestra oficina y ella dice, no, doctor, es que tengo discos herniados, me quieren operar en octubre, ¿verdad? Y tengo un MRI. Yo, perfecto, pues enséñame el MRI, era reciente, lo leemos. Mientras se lo estoy leyendo, le digo, mira, ¿estás consciente de la espondilolistesis? Y me dice, no, doctor, ¿qué es eso? Y yo digo, ok, pues entonces sacamos eso hacia el lado, ¿verdad? ¿Estás consciente que tienes una dextroescoliosis en la espalda baja? No, doctor, ¿qué es eso? Y entonces, pues, hablamos de los dos discos. Entonces, pues, se enfocan, ¿verdad? En lo que todo el mundo piensa, ¿verdad? Que es un disco. Entonces, pues, cuando tú unes todas esas cosas, ¿verdad? A lo mejor tienes un paciente, como el caso de ella, que tiene 4 o 5 discos herniados, una persona mayor con una escoliosis, una espondilolistesis, entonces pues estás considerando una cirugía, realmente una cirugía no es una opción. No le va a aliviar porque si tiene tantas cosas. Exacto, no es una opción para ella, entonces pues ella está buscando, gracias a Dios ella quería evitar esa cirugía de antemano, ¿verdad? Y por eso es que fue donde nosotros, pero entonces ella pensaba que era una sola cosa, ¿verdad? Imagínate que se usó operado pensando que era una sola cosa. Y son todas estas cosas y gracias a Dios ya ayer mismo ya haya salido de ahí súper mejor, súper aliviada, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces no tomamos el tiempo para identificar bien, ¿verdad? Estos síntomas, cuáles son los diagnósticos correctos, ¿verdad? Y entonces qué cosas podemos hacer, porque vemos esto y pensamos, mira, esto es cirugía, pero realmente no. O sea, realmente existen muchas alternativas, inclusive, ahora que me acuerdo, hablando de esto, ya me dice, no, es que el ortopeda, el cirujano me dijo, debe ir primero, ¿verdad? Visitar un quiropráctico. Qué bueno. Antes de recurrir a esta operación. Y eso es lo que estábamos hablando casi ahorita, ¿verdad? ¿Qué alternativas existen, verdad? Porque la cirugía es una operación bastante seria, no siempre garantizada, ¿verdad? Y si podemos hacer algo para evitar esa operación, pues
sea, tú créeme que el paciente tuyo va a estar más feliz que nadie. No, y el crear la conciencia también, pienso yo que, fíjese cómo esa paciente llega, pues el doctor vio eso, sí, no es que falló en uno de los diagnósticos que tenía, pero quizás no tomó el tiempo de explicarle, pero en adición a eso tienes esto, tienes lo otro. Yo creo que sería un tanto honesto entonces decirle, mira, antes de esta cirugía sabes que puede ser que estés con el dolor. Ay, nos queda poco tiempo, pero tenía otra pregunta relacionada a, espondilolistesis, que es nuestro tema de hoy. En este caso, la pisada, se me olvida el nombre de lo que siempre hablo, de las plantillas. Lo que pasa es que obviamente en Hair Chiropractic More se utilizan varios sistemas integrales, o sea, desde una almohada, desde ¿verdad? Un antiinflamatorio natural, la conciencia de la buena alimentación, la postura, y también hacen uso de las plantillas. En este caso, las plantillas alivian bastante esa área de la desplazamiento. Ahora sí. Sí. Ajá, ahora sí. La contestación es sí, porque cuando nosotros tenemos una mala postura, una mala alineación, lo que comenzamos si hemos perdido, ¿verdad? O ha ido colapsando lo que es el arco del pie. Yo sé que muchas personas que no estén escuchando, quizás han escuchado el pie plano. Pues el pie plano tiene un efecto grande en nuestra pisada y en nuestro balance a nivel de postura, porque las rodillas comienzan a entrar, como que a meterse un poco para adentro. Entonces ya las caderas las estás abriendo, y si tienes una pierna más larga que otra, no es que la tienes más larga que otra, es que una cadera se alteró, está un poquito más arriba que la otra. Entonces ya tenemos las rodillas metidas para adentro, una cadera más alta que otra. Ya, y cuando vienes a ver, hay un desbalance completamente. Un desbalance. Y por lo menos en Health Chiropractic More nosotros le hacemos ese estudio a todos nuestros pacientes. Es un estudio de Foot Levelers que nosotros le hacemos un scan tridimensional, nos provee los resultados al momento, y ese mismo estudio nos deja saber si el paciente en realidad necesita unas plantillas o no. Si las necesitara, pues nosotros nos sentamos con el paciente, discutimos los diferentes tipos de plantillas, depende al trabajo que el paciente hace, para nosotros mejorar no tan solo la pérdida de arco de esa planta del pie, sino alinear el cuerpo de abajo hacia arriba. Y ahí entonces pues le quitamos la presión, el estrés que usted está teniendo, ya sea por disco herniado o por la espondilolistesis que hemos estado hablando en el día de hoy. Les dije que este tema iba a ser un tema que uno quiere quedarse aquí hablando, pero ustedes sé que están pensando, mire, acaben y digan dónde nosotros podemos ir, cuáles son los lugares, ¿verdad? Obviamente Hair Chiropractic More, la clínica líder en Puerto Rico, y hay varios lugares donde usted puede asistir, depende su ubicación geográfica. ¿Dónde están? Sí. Estamos en Caguas, estamos en Canóvana, estamos en Ponce, estamos en Bayamón. Prontamente estamos abriendo en San Juan. El teléfono a llamar es el 787-221-8828, 221-8828. Búscanos en YouTube, búscanos por Facebook bajo Tu Columna Habla, ¿verdad? Nos puedes buscar también por Instagram. Aceptamos la mayoría, cuando decimos la mayoría, el 99%, ¿verdad?, de los planes médicos. Es importante cuando nos llamen, nos deje saber qué plan médico tiene, ¿verdad? Y las muchachas de nuestro equipo con mucho gusto, ¿verdad?, lo orientan para coordinar su cita. Déjennos saber que nos escucharon por Radio Inspira, bien importante, porque siempre es una promoción especial para ustedes. Y nada, estamos en la mayor disposición de ayudarlo, ¿verdad?, encaminarlo, ayudarlo a entender mejor su diagnóstico, por qué tiene esos dolores de espalda, para llegar bien al problema, ¿verdad?, y poder solucionarlo. Oye, y si cuando llamen mencionan que es de Radio Inspira, déjenle saber que nos escuchó por aquí para poder adelantarle esa cita lo más pronto posible, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo posible porque la podamos atender esa misma semana o la semana próxima más tardar. Lo que queremos es ayudar al pueblo de Puerto Rico y brindarle, ¿verdad?, un servicio, un cuidado quiropráctico de excelencia. Integral, porque aquí se trabaja todo. Bueno, yo en mi página de hoy me fui a dar mi hidromasaje y a darme mi ajuste, y esta mañana, ¿verdad?, coloqué en mi página, aquellos seguidores míos, pues mire, busque ahí para que usted vea lo que es un hidromasaje. Me retraté de todos los ángulos como pude. Por eso es que debe estar relajada, ¿verdad? Exacto, por eso yo estoy tan feliz. Yo no quiero hacer nada, le decía a Carlos, no quiero hacer nada. Porque uno sale como si fuera un spa, realmente. Está liberado y no hay mejor satisfacción que uno contar con buena salud. Así es. Hasta aquí nuestra edición de Tu Columna Habla. Hasta la próxima.
El pasado programa, Tu Columna Habla, fue una presentación de Health Chiropractic and More, con oficinas en Canóvanas, Ponce, Bayamón y Caguas.